Soy Freddy Tamés y estamos disputando el Rally Villa de Tineo. Es la segunda prueba del Campeonato de Asturias de Rallys y bueno, pues ahora mismo estamos en la asistencia de mediodía, echándole un ojo a todo el coche para que esté todo en orden y afrontar los tramos de por la tarde, creo que nos queda. Yo empecé en el mundo de los rallies porque nací en Puertas de Vidiago y allí se juntaban las asistencias del Rally Villa de Llanes y entonces, bueno, pues a base de verlo todo allí siempre tan de cerca, pues te acabas aficionando, quieras o no. Lo más especial del Rally de Tineo yo creo que es que siempre está difícil. Es muy raro que tengas un año que esté completamente seco o completamente mojado, siempre hay tiempo cambiante, hay tramos que están muy rotos, muy sucios. La principal particularidad yo creo que es la dificultad del rally. Quizás nos equivocamos con las ruedas en el primer tramo, pero luego ya en los otros dos que corrimos, porque uno se neutralizó, pues acertamos y ya nos fue bastante bien. La elección de las ruedas viene a ser casi lo más importante en un rally, sobre todo cuando está el tiempo así cambiante. Es lo que más difiere luego en los tiempos, el que hayas acertado o no con los neumáticos. Lo más difícil cuando estás dentro del coche es saber medir el punto de riesgo que tienes que coger para poder estar donde quieres estar en la clasificación. Al final, sobre todo en un rally que es así tan difícil, el conseguir coger ese nivel medio en el que no arriesgues el coche y a la vez te salgan los tiempos, yo creo que es lo más difícil de conseguir. Pues nada, aquí os dejo ya, voy a seguir con la segunda parte del Rally de Tineo y nada, os envío un abrazo muy fuerte a todos los seguidores del canal Prestosu de la Caja Rural.